continuar. Lo que comenzamos fue la semana pasada, sí. El Señor está con esta obra, hermano, de una manera bien tremenda, porque nos está enseñando, se está mostrando de su palabra cosas tremendas para que podamos aprender, que podamos entender. Yo hablé un poco de esto también el viernes, los que vinieron, porque es que realmente tenemos ya que entender una cosa bien sencilla. Existe la religión, y la religión tiene diferentes nombres. Hay diferentes religiones en el mundo, pero la gran verdad que mucha gente no sabe es que Dios nunca pidió eso. Nunca. Eso no estaba en el plan original del Señor, que hubiera religiones, que los hombres se llenaran de religiosidad. Aún Israel perdió su norte en un momento dado, y Yeshua, cuando aparece, o Yeshua cuando está por la tierra de Israel, siendo el maestro que era en aquel momento, maestro de Torah, la Escritura, en un lugar donde había tantos maestros de tantas escuelas rabínicas, tenían diferentes opiniones. De pronto encontramos que Yeshua se sorprende por encontrar a su pueblo, ese pueblo que había tenido en su principio un encuentro extraordinario cuando salieron de Egipto. Aquel pueblo que había vivido aquel momento lleno de gloria, ¿verdad? Pero aquel pueblo se fue distanciando y se fue volviendo un pueblo de tradiciones. Y de pronto, pues, Yeshua, cuando llega, que ve todo este entorno, se da cuenta que han trastocado la Escritura, se han desviado. Y como te leí la semana pasada en Marcos 7:13, les dice fuertemente a los israelitas de su época: ustedes han invalidado la Torah de Elohim con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Está bien claro. Ustedes le han quitado valor. Hermano, esa palabra hebrea, que yo hablé de eso, habla es bien amplia. Ustedes le han quitado la savia, le han quitado la esencia, le han quitado la vida, la verdadera vida, porque ustedes han transmitido opiniones, propias opiniones, ¿ves? Con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Y así como esto, han hecho muchas cosas más. Entonces, aunque yo toque este texto por encima, yo tengo que decir algo. Definitivamente que así como pasó en aquella época y Yeshua lo señaló, hoy está pasando igual. Hay gente transmitiendo de la Escritura sus propias opiniones. ¿Ustedes lo saben? Quitándole entonces la savia, la rica savia, la esencia, la vida a la Torah, a la Escritura. Entonces, llevando a un pueblo, a la gente, a vivir de conceptos religiosos y de tradiciones de hombres. Y realmente la tradición y la religión te lleva, en cuanto a Dios, a una apariencia de vida. Utilizo vida porque vida, hermano, es uno de los 4 pilares que el Padre estableció para su creación, donde plenamente Él se manifiesta en su amor, en su luz, la vida, y en su shalom. Donde está la luz, está la vida, está el amor, está el shalom. ¿Entiendes? Donde está el amor, pues está la luz, está la vida, está el shalom. Donde está el shalom, pues está la luz, está la vida. ¿Entiendes? No se separan.
Cuando hablamos de luz, hablamos de vida, hablamos de amor, hablamos de shalom. Por esta razón, hermano, es importante que el ser humano se acerque a aquel quien es luz verdadera y vida eterna. Es importante que el ser humano pueda conocer, ya que lo que se le ha vendido, se le ha transmitido es religión y tradición, pues no conoce a aquel que es luz, que es verdad, que es vida eterna. Amén. La luz, la verdad, la vida habitan en Él. Porque todo habita en Él. Aún la eternidad habita en Él. Él, siendo Él, lo que Él es como creador. Hoy me ministraba esta madrugada. En un momento, conforme mi pensamiento terrenal limitado, estableció en Él eternidad. Y en esa eternidad, en un momento determinado, entonces estableció el tiempo, lo temporal. Pero todo se sujeta a Él, todo viene de Él. Entonces, mirar a Dios a través de la religión es limitar. Es mirar a un Dios equivocado. Ahora, mirar a Dios a través de su luz, de su revelación, entonces es mirar al Creador, es conocerlo correctamente. Detalle es que como tenemos información incorrecta en muchos lugares de lo que Dios aparenta ser, porque es información incorrecta, pues tenemos entonces una relación incorrecta o conocimiento incorrecto. Entonces en estos tiempos Dios se está levantando, no está solo aquí, lo está haciendo en muchas naciones. El Eterno ha decidido que se va a dar a conocer, se va a revelar tal y como es. Porque hay muchos pueblos de Él enredados en conceptos de hombre. Y Dios quiere mostrarse tal y como es. Yo quiero eso, no sé tú, pero yo quiero eso. Amén. Se lo decía esta mañana, muéstrate a mi vida tal y como es. Lo que tenga separado para mí mientras esté atrapado en este cuerpo biológico, dámelo. Lo que tengas para mí de ti, de tu ser, tú como creador, yo lo quiero tener. Porque tú me has puesto a enseñar a gente, pues yo quiero enseñarles correctamente. Y lo que pueda haber en mí entonces de esa apariencia de vida, acaba de quitarlo. Porque yo quiero vivir verdadera vida. Así que cuando hablamos del Creador, hablamos de su luz. Él es luz. Él es vida. Amén. Él es amor. Él es shalom. De hecho, por el Eterno estar en nosotros hay luz, porque es su luz. Yeshua, entendiendo estas cosas, Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Mientras esté en el mundo, soy luz para el mundo. Porque Él era el único que tenía la revelación propia, correcta de quién es el Padre. Es Yeshua, es Jesús. A pesar de ser el maestro, ¿verdad? Sin embargo, en Él había algo distinto. Y Yeshua, mirando proféticamente al futuro, dijo: ustedes van a ser hijos de luz. Así que la realidad nuestra es que si el Eterno habita en nosotros, somos hijos de luz. Eso es lo correcto. Me van a perdonar los que me están viendo por internet, pero no hay tal cosa como cristianos. Somos hijos de luz. Eso es lo que somos. No es asunto de ser católico, ni de ser cristiano, ni de ser judío, es asunto de ser hijos de luz.
Amén. Jesús cuando se identificaba, lo hacía de diferentes maneras, pero bien tremendo. Hablaba que él era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero en esta ocasión dice yo soy ¿qué? Yo soy la luz. Como se dijera, yo soy hijo de luz, porque la luz del Creador está en mí. Tratando de aquí avanzar un poquito. Así que tenemos que acercarnos a la única fuente de vida para llenarnos de su luz, su verdad. Amén. Si no estamos en esto, vamos a fracasar por completo en lo que se refiere a servir al único Creador. ¿Ok? Si usted se empeña en continuar viviendo en lo que se conoce como religión, tradiciones, usted está en apariencia de vida. Y en apariencia de vida no se puede servir a un Dios vivo, porque apariencia es eso, apariencia, no hay tal cosa, ¿entiende? Tiene que estar en verdadera vida, una verdadera relación. Y esto lo explicó muy bien el Señor cuando dijo: el que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, unidos, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces el fruto que está hablando aquí, ¿cuál es, hermano? Yo te lo dije. El fruto que está hablando Yeshua es que como resultado, como bendición de estar íntimamente manteniéndonos unidos con Él, se va a manifestar la abundancia de la verdadera vida. Me llevaréis mucho fruto, mucha manifestación de verdadera vida, porque te mantienes íntimamente unido a mí, dice el Señor en ese texto. ¿Por qué? Porque se prometió algo. Él mismo dice, la divina presencia, en Juan 14:26, la divina presencia que te va a purificar, la que enviará el Padre por mis méritos, por lo que iba a conseguir el Señor en su muerte y su resurrección. Esa presencia te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que digo. La presencia divina te enseña todo lo referente a aquel que es vida, aquel que demostró el diseño de vida por excelencia, que es Yeshua, que es Jesús. ¿Entiendes? Para que entonces manifieste mucho fruto de verdadera vida. Así que es su divina presencia, que es luz, hermano. Él es luz. Estoy tratando de conseguir una palabra, pero en español lo que puedo decirte es luz, resplandor, profundidad de luz, eterna, inagotable, llena de calor. Él es el que está disponible para enseñarnos. ¿Ok? Nos va a enseñar, como dice aquí, todas las cosas, que significa que la misma presencia divina es la que nos va a enseñar para que podamos responder a Él en obediencia. Siendo buenos imitadores de aquel que imitó, ¿verdad? Que vivió al estilo de vida por excelencia que el Padre te manda, que es Yeshua. Creo que te dije esto. Hemos sido llamados para responder en obediencia, no para reaccionar. ¿Se acuerdan de eso? La gente religiosa reacciona. La gente que vive verdadera vida simplemente responde en obediencia. Porque cuando tú reaccionas, está tu yo bien presente. Estás tú al control y reaccionaste. Pero cuando tú vives verdadera vida, tú sabes que ahí te moriste tú. Más ya no vivo yo, ¿entiendes?
vive Cristo en mí, ¿verdad? O sea, como ya no vivo yo, si estoy en verdad la vida, entonces yo tengo que responder en obediencia a la palabra de acuerdo a la situación que sea que yo esté enfrentando. El día que yo logré eso, yo podré decir, wow, fíjate, no reaccioné, respondí en obediencia. Ya estoy en verdad de la vida. Porque la gente se la pasa reaccionando y dentro de la iglesia ni se diga, hay gente que reacciona y reacciona y reacciona. Un ejemplo bien sencillo que da, esto se da en todas las iglesias, de pronto alguien reaccionó y tú acá pues también reaccionaste y te fuiste de la iglesia. Tan sencillo como eso. Cuando lo que el Señor esperaba era que tú respondieras a Él en obediencia a la palabra y pudieras lidiar con ese que reaccionó. Pero como la iglesia está llena de gente que pueden cantar corito, que pueden asistir a todos los cultos, pero que están llenos de apariencia de vida, pues reaccionan. Hay que silencio. Pero nosotros no fuimos llamados a reaccionar, eso en el mundo. Somos llamados ahora a responder en obediencia. ¿Por qué? Porque ahora Él vive en ti y en mí, Él habita. Y Él desea manifestarse Él a través de ti. Pero para Él manifestarse a través de ti, te necesita a ti para que tú colabores con Él y te sujete a su estilo, que es verdadera vida. Mientras yo quiera hacerlo a mi manera, estoy chocando con Él. ¿Entiendes? No estoy dejando que Él, que ahora habita en mí, porque yo nací de nuevo, yo nací de arriba, yo le estoy sirviendo a un Dios vivo. Pero mientras yo reacciono a mi manera y no responda, pues cuando yo estoy respondiendo, no otra cosa que yo decir, Él se está manifestando. Pues cuando Yeshua respondía en obediencia, el Padre se manifestaba. ¿Estamos aquí? Entonces, hay que corregir esto y dejar de estar reaccionando. Porque si tú reaccionas, Él se detiene. Porque Dios no reacciona. Dios se mueve de una manera extraordinaria, en total control, en total amor y misericordia. Cuando nosotros respondemos en obediencia, hermano, ocurre algo glorioso. Y es que por nuestra acción de obediencia, sujetos a Él, Él se lleva toda la gloria. Estamos dando gloria a aquel que habita en nosotros porque yo estoy respondiendo en obediencia, porque Él habita en mí. En todo lo que hacía Yeshua, en obediencia a su Padre, el Padre era glorificado. Por eso es que Yeshua pudo decir que el Padre mayor es que yo. Y siempre trataba de que los israelitas se enfocaran en el Padre, que no lo miraran en Él. Eso es andar en verdadera vida. Sí, que el que habita en verdadera vida siempre reconocerá que lo que habla también no es de uno, sino del Padre. Juan 8, 26, 35, 38 y 42. Dice que el Señor, yo hablo, yo te comunico palabras, ¿verdad? Pero mira cómo dice, lo que he visto en la presencia del Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos tener la capacidad de ver en la presencia del Padre y luego comunicar un lenguaje? Fíjate que aquí no dice, yo hablo lo que he visto, que el Padre me habla. Dice, yo hablo lo que he visto. Porque en su luz, te lo dije una vez, no hay ningún lenguaje articulado. En su luz lo que hay es revelación. Y cuando tú recibes directamente de su luz, inmediatamente lo vas a entender. ¿Entiendes? Y luego entonces lo puedes transferir en palabras y lo puedes comunicar.
Yeshua, por habitar, por estar en verdadera vida y permitir que el Padre habitara en él, podía hablar lo que veía. ¿Entiendes? El Espíritu recibo de él y yo puedo hablar. ¿Ven? Eso, hermano, había tan gran diferencia que se evitarían tantos y tantos conflictos, porque a veces nos enredamos en palabras y en iras y en malos impulsos y nos enredamos con otras personas y ahí es donde se desatan un montón de cosas porque no estamos hablando de una manera correcta. Y aún cae mucha gente, de la gente que dice que está en el Señor, se enredan en estas cosas. ¿No es la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira? Pues esa blanda respuesta tiene que venir en línea con la palabra para yo poder lidiar en una situación donde hay otro que esté violento. Tengo que tratar de lidiar. Bueno, todos cometemos errores, ¿sabes? Yo también. Pero tenemos que entender esto y aprender esto. ¿Ves? A veces por una tontería, por una palabra, por una mirada, alguien mató a otro. ¿Entiendes? Por una palabra imprudente, fuera de orden, vamos a decir tonta. Pero como estamos en un mundo que está lleno de pecado, de ira, hay gente por ahí que están a punto de explotar por la más mínima cosa. O sea, hay que tener cuidado. Entonces fuimos llamados a hacer la diferencia. Pero no la podemos hacer si seguimos una apariencia de vida. Entonces damos aquí herramientas para que puedas entender qué es habitar en verdadera vida. Yeshua era muy sabio como hablaba, ¿sabes? Así que, te repito otra vez, en Juan 8, 26, 35, 38, 42, yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre. El que es de Elohim, oye y obedece, responde, obedece a las palabras de Elohim, no las tuyas propias. Yeshua lo decía claro, no, el que es de él, escucha. ¿Escucha quién? Escucha aquel que es luz. Porque tu espíritu, estamos hablando de que tu espíritu está escuchando. No pienses en el oído que está apagado así. No pienses en las amiguitas de ti como el chacolín. No, es tu espíritu. Porque en tu espíritu está la luz, está él como luz. Y el que es de él, ahí es que va a escuchar en el espíritu. Porque él va a transmitir algo, el cual lo vas a transferir en palabras y vas a poder obedecer. Porque dice que obedece las palabras de los demás. Exactamente, eso que está ahí, ¿verdad? Se puede decir en español para que podamos entender, pero responde, obedece a la revelación que viene de su luz. ¿Ok? Dice, pero yo no busco mi propia gloria. Dice, si yo busco mi propia gloria, entonces muy poca cosa es. Mi Padre es el que me glorifica. El Padre se encargará de ponerte situaciones donde realmente se va a dar un evento extraordinario, porque fíjate, aunque Yeshua dice, mi Padre es el que me glorifica, pero Yeshua decía que glorificaba al Padre. Así que por un lado vemos cómo el Padre exalta a los hijos que van andando en obediencia, que a la misma vez esos hijos exaltan al Padre. Eso ocurre con aquellos que deciden habitar en verdadera vida, que ya dejaron atrás la apariencia. Juan 9:29 dice aquí, lo que mi Padre me ha dado es sumamente grande, más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar eso de las manos del Padre. Entender que lo que tenemos es sumamente grande. ¿Usted lo cree? Amén. Que lo que usted tiene es sumamente grande. Pues anúncialo por ahí a voces, ¿saben? No camina con un encubierto, como un hijo encubierto, anúncialo, pase la voz. Pase la voz. Habla. Aquel que vive o habita, me da la vida siempre, siempre. Dará gracias a aquel que habita en uno. Como dice aquí en Juan 11, 41 y 42, cuando se trata de la resurrección de Lázaro, y Jesús dio gracias, ¿verdad? Cerró los ojos y dijo, Abdi, ve Padre, papá, te doy gracias porque escuchaste mi ruego. Luego dice, yo sabía que siempre
siempre me oye. Pero lo dije por causa de la multitud. Esta gente son religiosas, tienen que aprender. Que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Te va a escuchar el Padre porque realmente tu ruego será su. Por eso es que Yeshua, para permanecer en esa verdadera vida, dedicó todo su tiempo terrenal a obedecer las instrucciones que realmente el Padre le daba. Sí, cuando habitamos en verdadera vida, reconoceremos y estaremos totalmente claros de que es el Padre el que hace las obras. ¿Estamos claros? Amén. A través de nosotros, por supuesto, sus hijos. ¿Ok? Pero hay mucha gente por ahí que se cree que son ellos los que hacen las obras. Qué triste. Otra cosa que dice aquí el Señor que está tremendo, dice Juan 14:31. Mas para que esta generación conozca que amo al Padre, o sea, para que esta gente sepa que yo amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Si tú quieres que la gente reconozca que tú amas a Dios, dedícate a hacer las cosas como Él te dice, no como tú crees que deben ser. Porque cuando Él te dice, Él respalda lo que dice. Y ciertamente ocurrirá algo poderoso que la gente se dará cuenta, espérate, este hombre, Dios habita esto, hombre ama a Dios, porque mira las cosas que están pasando. Eso es clave de aquí, hermano. Como el Padre me mandó, así hago, dice el Señor. Y no dice, el Padre me manda, pero yo hago lo que me da la gana. No. Sí. Como yo le dije a un hermano así de frente, que siempre utilizaba la Biblia para señalarle la paja a los demás, pero no se veía día en el dedo. Se lo dije, mientras tú estés señalando la gente, tomes la Biblia para señalar a la gente, mirarle a la gente sus defectos y no te los mires a ti, tú estás totalmente equivocado, porque la Biblia en tu mano te habla a ti primero antes de hablarle a aquel. Primero, arréglate tú. Arréglate tú primero y luego entonces tendrás la capacidad, la sabiduría, la madurez para poder hablar a los demás. Porque siempre tenía un pero. Y le hablé hermano con sinceridad, porque lo aprecio. Le dije, mira, yo te digo esta cosa porque te aprecio, pero te la tengo que decir. Porque siempre que decía algo de la palabra, sí, la palabra dice eso, pero, ese pero, eso es igual a decir orgullo, altivez, soberbia. ¿Me entendió? Entonces, aquí tenemos a Jesús, a Yeshua diciendo, como el Padre me mandó, así hago. Y cuando logramos entender esto y lo hacemos así, entonces podemos estar habitando en verdadera vida. Porque apariencia de vida, ya te lo expliqué, es la religión, son las tradiciones de los hombres. La verdadera vida es muy diferente, es lo que realmente expresa, manifiesta y se escribió de lo que está en la palabra y que Yeshua o Jesús vivió en excelencia, en ese estilo de vida por excelencia, para que en todo fuera el Padre glorificado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué podía ser esto posible? ¿Por qué Yeshua podía tener la capacidad de obedecer completamente a su Padre, siendo toda una persona completa, con toda su biología como ser humano? ¿Ok? Porque Yeshua había recibido algo que luego entonces él le habla a la gente y le dice, mira, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que es en el hebreo, va a venir sobre ustedes. Como él lo recibió, ¿dónde fue eso? En el Jordán, ¿verdad? Que la Ruach HaKodesh, yo te lo he explicado aquí, pero para beneficio de los que no lo conocen, la Ruach HaKodesh del hebreo, lo que significa bien sencillo, entre tantas cosas profundas que tiene, pero algo bien sencillo es que es la presencia activa, es la luz del Padre en los hijos. ¿Ok? Y les dice, entonces, ustedes van a recibir lo mismo que yo. Porque sin la Ruach HaKodesh, sin la presencia activa de mi Padre, usted no puede
entrar en verdadera vida. Ustedes van a seguir viviendo lo que vivían cuando los encontré y les dije, ustedes le han quitado valor a la Torá por vuestras propias opiniones que han transmitido. Ustedes están religiosos, tradicionales. Y eso no fue el diseño original que mi padre preparó para este pueblo, pero se les perdió en el camino. Pero para entrar en esa verdadera vida, que es la que al principio mi padre había establecido, tiene que ser naciendo de arriba, como dice realmente el hebreo. Se conoce como nacer de nuevo, pero es de arriba. Donde va a venir, va a descender la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pero es la presencia activa. El Padre es su luz, ¡pum!, para que podamos entonces ser lo que dice la Biblia, hijos de luz. Amén. Como dice esta versión hebrea, me gusta mucho porque dice en Juan 15:26, mas cuando venga de nuevo la Shekinah, dice Shekinah, pero es Shekinah en el hebreo, a quien yo os enviaré con autorización del Padre, porque del Padre proceden todas las cosas. ¿Okay? La Robemet, que es el Espíritu de verdad, o el Espíritu que es la presencia de Dios, que es lo que decir, es el Creador, porque en Él está la verdad, la vida, la luz, que procede del Padre, porque procede del Padre. Esa presencia mostrará en su tiempo las sagradas evidencias de mi identidad, dice esta versión hebrea. Si alguien va a mostrar evidencias contundentes de la identidad de quién es el Mashiach o el Mesías, es la presencia del Padre, conocida como al español como el Espíritu Santo. Lo más grande de esto es que cuando tú puedes, cuando Yeshua dice esto, Yeshua, a quien identificaba claramente, era a su Padre. Eso que está en Juan 17, por el versículo ahí, por el 5, que dice, yo les he dado a conocer tu verdadera identidad. Dice Yeshua a sus discípulos. Por la Torah oral que me diste, que es por la revelación que tú me has dado. Porque tu luz está en mí, yo les he mostrado la verdadera identidad. Así que cuando venga el Espíritu de Dios en nuestra vida, su trabajo es mostrar contundentemente las evidencias claras de la identidad de Jesús, de Yeshua, que a su vez nos llevará a encontrarnos con el Padre. ¿Ok? Porque ciertamente el mensaje que trajo Jesús o Yeshua es el mensaje dirigido al Padre. Él no habló nunca de Él, no él hablaba del Padre. ¿Ok? Porque lo tenemos que conocer y mirar al Padre a través del Hijo, porque es así, a través del Hijo, pero es para relacionarnos con el Padre. Cuando Yeshua hablaba de la vida eterna, explicaba que trataba de tener una relación íntima con el Padre. Eso está en Juan 17:3. Dice esta versión, y esta es la vida eterna. O sea, de esto se trata la vida eterna. Que sería lo mismo que decir, esta es de que se trata la verdadera vida, no la apariencia de vida. No está la religión, la tradición, no, esta es la verdadera vida. Dice esta versión, que tenga una relación íntima contigo. ¿Quién es ese contigo? El Padre. Pues dice, el único Elohim, el único Dios verdadero. Que Yeshua HaMashiach, a Jesús o a Cristo, o a Jesús el Cristo, a quien enviaste, que reconozcan eso. Fíjate que Jesús pudo haber dicho ahí que tenga una relación íntima conmigo primero y que a través de mí me va a quedar el Padre. Sin embargo, no dijo así. Dijo que tenga una relación íntima contigo. Porque hay mucha gente que no sabe, lo digo para el beneficio de los que están aquí hoy. Nunca un israelita iba a hablar primero que, o se va a poner en primer lugar antes que el Padre. Siempre decían, no, Elohim es primero y después yo. Por eso es que las versiones hebreas corrigen ese asunto de que dijo Jesús, yo y mi Padre. No.
En el hebreo, Yeshua dijo, mi Padre y yo somos un ejad, somos uno. ¿Ok? Esa es la manera correcta, porque en todo tiene que estar en línea y enfocado hacia la fuente de la cual proceden todas las cosas, que es el Padre. Que ahora podemos llegar a través de Jesús, Yeshua. ¿Ok? Así que, cuando hablamos de verdadera vida, siempre pondremos al Padre en primer lugar, punto. En todo. Porque cuando se está habitando en verdadera vida, ahí no hay lugar para uno. Todo es Él. ¿Entienden? Ya no vivo yo, mas vive. Para que habite Cristo, escribió Pablo. Pero queremos seguir habitando nosotros, ¿entiendes? No, habite, tiene que manifestarse el que está en nosotros. ¿Ok? Así que cuando hablamos de estar en verdadera vida, siempre pondremos al Padre, al Creador, en primer lugar, sobre todo. Jesús dijo en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra. Él no dice, yo me glorifiqué. Yo te glorifiqué. Concluyendo la misión que me encomendaste hacer. Ahí no dice, yo me glorifiqué porque yo tenía mi propia misión. No. Eso es en los religiosos, eso es una apariencia de vida. En verdad la vida se habla de esta manera. No, yo te glorifiqué. Porque la misión que me encomendaste, que concluyendo la misión que me encomendaste hacer, cuando estamos habitando en verdadera vida, estaremos siempre, hermano, en esa línea. En todo mi Padre se glorifica. En todo es mi Dios. Mira, tú sabes que te sanaste, no fui yo, fue Él. El que habita en mí Él hace las obras. Eso es verdadera vida. Y siempre vamos a entender que hay una misión que Él nos encomienda hacer. Por lo tanto, no te inventes la tuya. Hay gente por ahí inventándose misiones. Yeshua nunca se inventó ninguna. Yeshua se alineaba con el plan del Padre. Él había venido para hacer la voluntad del que le envió. Él lo dijo claro muchas veces. Por lo tanto, si eso era una verdad en Él, entonces cuando leemos con este concepto, con esta revelación, entonces todas las cosas que están escritas, de las que por lo menos aparecen aquí, que Jesús hizo, lo hizo en línea, en obediencia, dentro del plan del Padre, nada fuera de Él. Por eso es que no había quien lo pudiera detener. Cuando, hermanos, aprendemos a habitar en verdadera vida y nos alineamos a los verdaderos planes que el Padre preparó de antemano para que andemos por ellos, no hay infierno que nos pueda detener. Por eso una vez te dije, eso no está aquí, pero te lo tengo que decir porque lo trae el Espíritu. Mateo 16 en adelante, que dice, usted sabe que cuando están los discípulos que regresaron, entonces Yeshua pregunta, ¿quién es dice por ahí, verdad, que yo soy? Y tremenda conversación que ocurre ahí, hasta que Pedro, Kefa en hebreo, dice, no, tú eres el Hijo de Elohim. Entonces Yeshua le contesta, muy bien has dicho, Kefa, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, carne ni sangre es una expresión hebrea que significa, no ha habido aquí intervención terrenal, todo viene de arriba. Mi Padre te lo reveló mi Padre, porque de Él proceden todas las cosas. ¿Verdad? Y yo digo, dice español, que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero eso es griego. Porque aquí hay un problema, que es que tanto Pedro y roca vienen de la misma raíz griega, que es Petro. Y es que se está tratando en griego de poder sustituir lo que se conoce en hebreo como hebraísmo. Habían ahí dos palabras hebreas que Yeshua habla, por la cual significa una cosa una y la otra otra. Lo que realmente está en hebreo es, si tú eres Ben, y sobre esta Ben será edificada mi comunidad. Y la segunda palabra, la primera, tiene que ver con el asunto de la profecía, de la unción profética. ¿Ok? Y la segunda palabra, que en vez de ser roca,
es Adben, es la palabra hebrea compuesta de Ab, que es Abba, y Ben, que es hijo. Entonces lo que está diciendo el Señor ahí sobre el estilo, esta revelación que yo estoy mostrando de Adben, Abba, Padre, Ben, Hijo, la intimidad que debe de haber entre el Hijo y el Padre con el Hijo, es que de esa manera tiene que ser edificada, que es enseñada, que es instruida mi comunidad, para que entonces las puertas del Sheol, que es el infierno, no prevalecerán contra esos que están en Adven, en una íntima relación. Eso se prueba. Eso es verdadera vida. Pero el griego nos llevó por otra línea. ¿Ok? Bien. Así que dice que el Señor, yo les di a conocer quién eres tú realmente. En Juan 17, 4 y 5 por ahí. Y lo daré a conocer, o sea, y seguiré dándote a conocer más aún. Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Así que el propósito principal de nuestro Señor fue dar a conocer al Padre. Él enseñó que pusieran la mirada en el Padre y no en Él. Aleluya. Y Jesús en su momento más trascendental, hermano, expresó lo siguiente. Está en Mateo 26, 39. Caminando unos pasos delante de ellos, se desplomó sobre su rostro, clamando y diciendo, Abi, papá. Hebreo, si es posible hacerlo de otra manera, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como es tu deseo. Cuando se está en verdad de la vida, usted siempre va a procurar cumplir, no con tu deseo, sino con el deseo del que habita en ti. Eso es bien importante. Mientras tú estés pensando en tus deseos, se cumplan los tuyos y no los de Él, no estás habitando en verdad de la vida. Eso es un problema. Si es una mala conexión. ¿Ok? Cuando buscamos el hacer la voluntad del Eterno, de Dios, por encima de la nuestra, en todo lo que enfrentamos, es porque hemos logrado habitar en verdad la vida. Aquí te lo escribo. Cuando buscamos hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios en todo lo que enfrentamos, es porque estamos caminando en apariencia de vida. Hay que entender lo siguiente, 2 puntos. Si habitamos en verdadera vida es porque nos hemos rendido totalmente al Eterno, permitiendo a Él habitar en nuestras vidas. La realidad es, en cuanto a la verdadera vida, es lo siguiente, hermano, es Él habitando y manifestando su voluntad a través de nosotros, sus hijos, donde ya no, grande así, no soy yo el que habita, sino Él habitando en mí. Aleluya. Eso es que Pablo, teniendo esta revelación, esta línea, en Efesios 3, 16, 17, 18, 19, dice esta versión, mientras él oraba por aquella gente, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pero fíjate, en el pensamiento hebreo es de los tesoros de revelación escondida en su luz. Aleluya. El ser fortalecido con poder en el hombre interior, que es que la revelación te va a fortalecer, te va a dar crecimiento, te va a dar madurez, que es en el hombre interior, en tu espíritu, por su espíritu. Aleluya. Dice, para que habite Mashiach, habite Cristo. No es para que esté ahí sin hacer nada, no, que habite, se manifieste. Por la fe, porque a esa es obediencia. En vuestros corazones, los corazones aquí la palabra hebrea, en mente también, mente y pensamiento. Aleluya. Santo. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender el entendimiento de la luz. Con todos los escogidos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Eso tiene que ver con su luz. Y de conocer el amor, porque el amor es uno de los pilares. ¿Te acuerdas que hablé de eso? De Mashiach, de Cristo. Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Aleluya, santo, ¿Y amén. dónde se encuentra esa plenitud que viene a través de los méritos por el nombre de Jesús? En su luz. Amén. Eso que, porque te lo digo, Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Aleluya, aleluya, santo. Eso es lo que decir, en mí está la plenitud del Creador, del Padre, que ustedes no le conocen porque no tienen una relación íntima como yo la tengo, dijo el Señor a los israelitas de su época. Aleluya. Así que nuestro hombre interior tiene que crecer, madurar para conectarse, no con la religión, no con las ideas de los hombres, no con la apariencia de vida, con la luz, para que entonces él pueda, por esa conexión, al madurar y crecer, él pueda entonces habitar, que es poderse manifestar, para que sea una realidad como lo era en Jesús, en Yeshua. Cuando la gente miraba ese poder, él dijo, no soy yo, el Padre que mora en mí, él hace las obras. ¿Entienden eso? En Juan 12:36, mientras tenéis luz, poned vuestra confianza en ella. ¿En dónde? En la luz. Para que lleguéis a ser hijos de la luz. ¿A dónde tenemos que poner nuestra confianza? En la luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando andábamos en apariencia de vida, en religión, en tradiciones de hombres, éramos realmente tinieblas, ¿sabes? En pecado. Mas ahora sois luz en el Adón, en el Señor. Dice, punto y coma, andad entonces como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que yo te voy a decir lo siguiente. Bueno, conformidad a estos textos, habitar en verdadera vida es lo mismo que decir habitar en la luz, porque Él es luz. Amén, aleluya, Ok. aleluya. El que camina en apariencia de vida camina en tinieblas, porque no ve por dónde anda. Porque es una apariencia de luz, hermano. Usted me está entendiendo, pero realmente es tiniebla. Porque es apariencia de vida. Primera de Juan 1:6 dice esta versión: si dijéramos que estamos unidos a Él, esto está fuerte, y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Ese texto, vamos a repetir. Si dijéramos que estamos unidos a Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Esa versión, no practicamos la verdad, hermano, es que simplemente no andamos en verdadera vida. Eso es lo que es. Porque Él es luz, Él no es tiniebla. Y la apariencia de vida es tiniebla. Por eso el versículo anterior, en 1 Juan 1:5, yo te leí 1 Juan 1:6, pero el versículo antes dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Aleluya, aleluya. Y en Él, la luz, no hay tiniebla de clase alguna, dice esta versión. Aleluya. Primera de Juan 2:11, la segunda parte del texto dice, está en tinieblas y anda rodeado de tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le cegaron los ojos. Las tinieblas que ciegan los ojos, ¿sí o no? Caminar en apariencia de vida es caminar en tinieblas. Como resultado, no verás la luz, andarás ciego. Y andar en apariencia de vida es el resultado de los conceptos, ideas e interpretaciones incorrectas, llenas de tradiciones que no provienen de Dios, punto. Esa es la realidad. Estas interpretaciones que vienen de
convierte en ciego en relación a las interpretaciones de los hombres, nos convierte en ciego en relación a Él que es luz. Y cito Mateo 15, 13 y 14 de esta versión, dice el Señor aquí: toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Y luego dice: dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, bendito, ambos caerán en el hoyo. La comparación que es aquí: si lo que yo te doy es de hombres, es de mi propia interpretación y mi propia opinión, estoy siendo un ciego que te estoy guiando a ti, que también vas a estar ciego como yo, y ambos vamos a estrellar contra el suelo. Oh, y así por ahí hay muchísimos lugares enseñando cosas de hombres. Por eso que tenemos que entender estas cosas. Dice que el Señor déjalo, son ciegos. Porque en aquel momento, cuando se dice eso, el único que tenía luz era Jesús. Pero había la promesa de que podíamos ser hijos de luz. Por eso que cuando Jesús habla sobre la palabra, ¿verdad? Cuando Él dice, por ejemplo, cuando ustedes conozcan o puedan obedecer a mi palabra, nunca dijo a la palabra, no, a mi palabra. Porque era la manera que Él decía: es que como yo la recibo de mi Padre, yo te la estoy dando, ¿entiendes? Es a través de mí, esa palabra realmente es de mi Padre, es la que tú tienes que recibir. Por eso que Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino, dice la versión, a mostraros cómo interpretarla correctamente, dice la versión hebrea. Porque estaba distorsionada, estaba llena de tradiciones. Y te sabes, yo lo dije otra vez, había muchas escuelas rabínicas en aquel tiempo, interpretando de diferentes maneras. Por eso que había una pelea, una disputa, que se había resurrección o no resurrección, porque eran diferentes escuelas rabínicas. Y estaban dos que estaban por encima de mayor influencia, que era la escuela de Hillel, ¿verdad?, que era abierta con apertura a los gentiles, que de ahí viene Pablo, y la escuela de Shammai, que era la escuela donde era totalmente legalista, cerrada, que ellos decían solamente los israelitas se salvan, los demás se pierden. Entonces, todo ese tipo de cosas encontró Yeshua. Entonces había unas interpretaciones incorrectas de la Torah. Entonces Yeshua tiene que comenzar diciendo: no, yo he venido para darles a ustedes la verdadera interpretación. Santo, aleluya. Y te digo una cosa, y la verdadera interpretación la vas a recibir cuando recibas de su luz. Por eso es imperante, hermano, y es vital que todo hijo del Altísimo que se sienta en las iglesias tiene que tener una intimidad con el Señor y que esté conectado con la luz, para cuando se pare un predicador a hablar, tú puedas discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. Pero como no se dice así, cuando disparate suelta un predicador, ya tú ves, gloria a Dios, aleluya, soltando disparate. Porque allá los que están sentados no están conectados tampoco. Pero cuando está conectado en su luz, en la intimidad, tú discernes, tú sabes, Él te habla, tú tienes interpretación correcta y dices: no, este está equivocado. Santo, aleluya. Y el problema es que si vas donde ellos, hermano, te me perdona, pastor, pero usted dijo algo aquí que fíjense, de esta manera. Pero como hay orgullo y altivez, pues se cree que ellos se la saben todas. No, tú estás mal, no, yo estoy bien, que ser predicador. Cuando usted ve una reacción así, que se anda en apariencia de vida. Porque el que vive verdadera vida será como Jesús, manso y humilde de corazón. Santo, aleluya. Aleluya. Y va a reconocer: wow, pero mira, tiene un punto de fíjate, cosas interesantes.
buscar a ver. Esa es la actitud. ¿Está conmigo? Amén. Así que cierro con esto. En otras palabras, toda interpretación que no venga de la luz eterna, que sea, te mantendrá ciego para con Dios. Y por caminar a ciegas tropezarás, caerás por un hoyo y Satanás estará presente en tu vida por causa de tu ceguera. ¿Por qué? Porque como tú te has empeñado en aparentar vida, estás en tiniebla, esa misma actitud tuya le ha dado derecho legal a Satanás a estar ahí. Porque cuando hay luz, las tinieblas se disipan, ¿sí o no? Pero mientras no haya luz, ¿qué va a haber? Tinieblas es la ausencia de luz. Cuando eres iluminado por Él, por Dios, por revelación, y te alineas y te estableces, te anclas en que vas a habitar en verdadera vida, Satanás no tiene manera. ¿No está la palabra que dice, cierra con esto, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros subirá? Entonces, ¿qué puede implicar en el pensamiento hebreo lo que es someterse a Dios? Lo que estoy diciendo. Someterte a su revelación para vivir en la verdadera vida. Y esa revelación y esa posición tuya de verdadera vida te capacitará, te hará crecer para poder enfrentar lo que sea de Satanás, y tarde que temprano, porque te mantienes firme donde tienes que caminar, Satanás huirá. Amén. Aleluya. Aleluya. No podrá acercarse, porque como eres tiniebla y tú estás lleno de luz, cuando Él se acerque, tú estás en luz, tú vas a identificar claramente por dónde viene.